Muy buenos días, hermanos. Esta mañana necesitamos encomendarnos nuevamente a la gracia de Dios para poder caminar agradándole en todo lo que hagamos. Y podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro. Seguramente nos enfrentaremos a dificultades, tentaciones o pruebas. Necesitamos fortalecernos, pero no como un método de autoayuda o autodeterminación, sino en humildad, encomendándonos al único que puede garantizar nuestra victoria porque ya venció a nuestro enemigo. Quisiera que hoy nos detengamos en otro aspecto del poder de nuestro Salvador desplegado a nuestro favor. Ya contemplamos el secreto de la vida del apóstol Pablo, que lo fortaleció hasta el último momento, considerándose un vencedor, cuando él dijo: yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hoy vamos a considerar una lectura muy conocida que se encuentra en Hebreos, capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Las personas solemos pasar por situaciones potencialmente graves que ponen en peligro la vida. En ocasiones, la ayuda solo puede venir de afuera, de otra persona. Las personas solemos solicitar esa ayuda cuando vemos que no podemos solos, pedimos socorro. El socorro es esa ayuda que se presta en una situación de peligro o necesidad. Puede ser que hayamos tenido un accidente en la ruta y le hacemos señas a otro vehículo, o que estemos bajo una situación de vulnerabilidad o viviendo una situación de peligro real o violencia. Vemos en los noticieros que en ocasiones una persona o familia pierde todo lo que tiene por un incendio y necesita del socorro de la organización social, o una mujer sola que no puede alimentar a sus hijos, o una enfermedad súbita que amenaza con la pérdida inminente de la vida, o cualquier otra situación similar. La sociedad se organiza para que el socorro pueda llegar a la persona que lo pueda necesitar de la forma más rápida y efectiva posible. Se universalizó una escritura de 3 letras que es sinónimo de pedido de ayuda, ¿verdad? El SOS. Se colocan postes SOS cada 10 kilómetros en las rutas más concurridas. Se habilitan números gratuitos de llamada para urgencias: 101 Policía, 107 Salud, 109 Defensa Civil, 104 Protección a la Víctima, para que todos puedan tener accesibilidad a las llamadas. Se entregan botones antipánico a las personas que son amenazadas por otras, se organizan carriles exclusivos para vehículos de emergencia, etc. El objetivo es siempre el mismo: que aquella persona que está en una situación de peligro pueda recibir el socorro adecuado en el momento más rápido posible. Lamentablemente no siempre la ayuda y el socorro alcanzan para ayudar a la persona que lo solicita. Muchas veces la ambulancia llega tarde. A veces es porque el cuadro era muy grave, se desencadenó la muerte. Otras veces por problemas de logística o tránsito, o que la ambulancia estaba ocupada en otra urgencia. Otras veces la ayuda no es la adecuada y el personal no tenía el equipamiento o el adiestramiento necesario para salvar la vida en ese caso particular. La autobomba no tenía agua, el matafuego estaba descargado, la grúa no tenía suficiente combustible, el refugio de montaña había sido destruido, el teléfono no tenía carga en la batería. La única esperanza llegó, pero no fue suficiente, no alcanzó o no pudo. Todos conocemos que los creyentes tenemos un enemigo poderoso que intenta destruirnos. No puede llevarnos consigo al mismo infierno que va a ser su destino final, pero puede inutilizarnos, destruir nuestro testimonio, quitarnos la paz y la felicidad hasta hacer que nuestra vida sea una sombra de lo que debiera ser y lograr que hasta seamos serviles a su causa. Como dijo el Señor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y él es el gran enemigo del hombre,
que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo es porque se opone a Dios y ve en el hombre el objeto de su amor y la causa de la redención. Odia a los hombres y desea destruirlos. Muchos hombres ya le pertenecen. A ellos los tiene sometidos de diferentes maneras, pero nunca les abrirá la cárcel en los que los mantienen encerrados. Son sus hijos y ellos les sirven aún sin saber de su existencia y propósito. En cambio, otros han escapado de sus dominios por la obra de Cristo en la cruz. Han sido trasladados de la potestad de las tinieblas en las cuales Él opera para ser insertados en el reino de su amado Hijo. Ellos han saldado la deuda, ellos le han sido arrebatados y ya no tiene poder sobre ellos ni ningún derecho. El diablo sabe que un creyente sigue siendo un ser caído, que tiene una naturaleza carnal que no ha sido redimida y conoce que a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, no siempre le hacemos caso. Él teme y respeta a un creyente espiritual, que ora y depende del Espíritu cada día. A esa persona le teme, pero sabe que muchos cristianos juegan a la lucha con él. Y para ellos el enemigo tiene un arsenal de elementos para tratar. Es un ser muy viejo y conoce la historia de la Iglesia y ha visto muchas situaciones que le enseñaron a qué tiene que tenerle miedo y de qué manera intentar los ataques. Es un ser sanguinario, cruel, maquina permanentemente contra los creyentes toda clase de estrategias y maquinaciones nacidas de una mente habituada al mal. La tentación es una incitación al mal. La tentación no es pecado. Todos somos y seremos tentados. Aún el Señor Jesucristo fue tentado a abandonar el camino de la dependencia en la voluntad de Dios. La tentación siempre va dirigida a la parte caída de nuestra naturaleza, porque es ella la que provee la entrada al maligno en nuestra vida. Es la vieja naturaleza que, si bien fue crucificada con Cristo, todavía reclama por sus fueros como si todavía tuviera derecho sobre nosotros. Al cristiano que provee para la carne en su vida diaria y que se deja dominar por ella en vez del Espíritu se lo llama en 1 Corintios 3 un cristiano carnal. El apóstol se encontró con que estaba tratando con niños espirituales, inmaduros que no podían asimilar el alimento sólido que le correspondía por su edad. El creyente carnal es aquel que no ha hecho morir el pecado en su vida. El creyente carnal no presenta a sus miembros como instrumentos de justicia. El creyente carnal sigue proveyendo para la carne todos los días, como va al mercado para proveer para su heladera. Se asegura de que su carne tenga satisfacción en todas sus demandas. Su vida se caracteriza por caídas frecuentes en las tentaciones, porque sigue alimentando y proveyendo para su carne. El creyente carnal enfrenta las tentaciones en sus propias fuerzas y nada puede hacer ante la fuerza del enemigo. Él piensa que está firme, se descuida y cae una y otra vez. El creyente espiritual, en cambio, conoce sus propias debilidades, es consciente de que su enemigo es poderoso, que necesita ayuda y socorro en su vida diaria para sostenerse y mantenerse firme. No piensa de sí como un hombre fuerte, conoce que tiene una naturaleza caída que reclama por sus derechos y no quiere ofender a su Señor. No la alimenta, no la recrea, sino que la somete a servidumbre, la coloca bajo sujeción. Como diría Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol daba golpes fulminantes a sus impulsos carnales para no ser descalificado ni perder el galardón del final de la carrera. La naturaleza de nuestras tentaciones demostrará por general lo que realmente somos. Cuanto más elevado sea el carácter moral y espiritual del creyente, tanto más elevadas y sutiles serán las tentaciones que deberá enfrentar. Este hombre espiritual está dispuesto a resistir, aunque sabe que va a necesitar muchas fuerzas para ello. Por lo tanto, está dispuesto a pedir ayuda, a buscar socorro. Y allá en la intimidad se encuentra con aquel que es poderoso para socorrer. En la lectura de Hebreos se nos dicen muchas cosas de este ser poderoso que es nuestro Señor. En primer lugar, se nos dice que participó de carne y sangre. Esto nos habla del misterio de su encarnación. El poderoso Salvador se hizo carne. Tomó algo que antes no tenía, que no formaba parte de su naturaleza divina. Tomó la naturaleza humana. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pudo volver a hablar después del nacimiento de su hijo,
recitó aquella canción que la iglesia cantaba, que conocemos como el Benedictus, y dijo en Lucas 1, 68 y 69, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo». Ahora esta encarnación, este tomar naturaleza humana, no fue algo que el Señor Jesucristo hizo en parte, sino en plenitud. Se hizo hombre y formó parte de la humanidad. Su humanidad era absoluta y era perfecta. Ahora, este ser es poderoso. ¿Y cómo demostró su poder? Dice el escritor de los Hebreos, destruyendo por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Jesús vino a la tierra a morir y mediante su muerte pudo conquistarla por medio de la resurrección, haciendo inútiles todos los esfuerzos que pudiera hacer Satanás contra los que luego serían salvos. Pero no solamente dice destruyó al que tenía el imperio de la muerte, sino que libró a todos los que estaban sujetos a servidumbres de por vida por el temor a la muerte. El uso que hace Satanás del poder de la muerte está bajo la voluntad de Dios. Por ende, el temor de la muerte y la servidumbre espiritual a ella quedan destruidos mediante la obra de Cristo. En segundo lugar, nos dice que el Señor fue tentado en todo según nosotros. Esto quiere decir que todo conflicto, toda tentación que todo hombre o mujer sufra o padezca en todo lugar o tiempo, fue conocido por el Señor Jesús. Él fue tentado a conseguir una cosa legítima de manera ilegítima. Fue tentado a exhibir su poder en beneficio propio. Fue tentado a obtener lo prometido de una manera que deshonraba a Dios. Fue tentado a hablar imprudentemente. Fue tentado a bajarse de la cruz. Ahora, ¿por qué Él hizo todo esto? Para socorrer al hombre. El escritor es muy claro cuando dice que no socorrió a los ángeles, porque ellos no eran dignos de ser socorridos. Los ángeles que pecaron en la rebelión con Satanás están sueltos o atados, pero todos ellos condenados finalmente al infierno. Y no socorrió a todos los hombres, sino a la descendencia de Abraham. Esto no es simplemente el pueblo judío, sino todos los que por la fe somos descendientes de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahora, ¿cuándo necesita ser socorrido el hombre? Cuando es tentado. ¿Por qué necesitamos socorro en la tentación? Porque es el momento en que estamos en mayor riesgo de caer. Como el pez que pasa una y otra vez analizando la carnada que le atrae, así muchos creyentes juegan con el riesgo de la tentación. Son débiles, pero no lo saben. Están en riesgo, pero lo menosprecian. No piden ayuda, porque se creen fuertes. ¿Quién puede socorrernos en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando estamos más expuestos y el peligro es seguro? ¿Quién puede prometernos su ayuda en ese momento que sea efectiva y oportuna? ¿Qué brazo podrá sostenernos ante el embate del enemigo? Aquel que participó de carne y sangre como nosotros, aquel que es semejante a nosotros, sus hermanos, los hombres, aquel que se erigió como misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios por nosotros, aquel que padeció siendo tentado como nosotros, pero sin pecado, un poderoso socorrista. A Él podemos abrazarnos con todas nuestras fuerzas. Él es el único con la fuerza suficiente como para tomar de nosotros y sacarnos del peligro. Y nunca vamos a ser avergonzados por confiar en Él. Él fue tentado. Jesús puede entender a la perfección al género humano. Puede identificarse con sus hermanos y tener compasión real de ellos, porque Él sintió en carne propia la fuerza plena de la tentación. Nosotros muchas veces no entendemos la plenitud de la tentación porque caemos antes. Jesús, en cambio, experimentó en carne propia la fuerza completa de la tentación, llegando hasta el momento final en toda su extensión y fuerza. Y Él, el que conoció y venció todas las tentaciones posibles, es el que está cerca de nosotros en todo momento para que cuando la tentación nos sobrevenga podamos reclamar el socorro necesario. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, en la tentación necesitamos socorro. Aquel que es fiel y que no permite que ninguna tentación que nos sobrevenga sea mayor a lo que podemos soportar, es el mismo que se ofrece como poderoso ayudador en este día. Pide socorro al único que puede ayudarte. No confíes en tus fuerzas o en brazo humano. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para que el socorro efectivo llegue a tu vida en tu necesidad, cualquiera que ella sea en forma oportuna. Que vivamos este día cerca de nuestro poderoso socorrista y ayudador. Que el Señor nos bendiga.